Y obviamente ese quebrantamiento que trae el Espíritu Santo produce en nosotros al principio una tristeza. Y esa Ujú. tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidísimos una vez más a Juliet y Ali. Somos un podcast familia. Gracias por estar aquí. Hoy es nuestro episodio número 60. Estamos felices por ustedes, por lo que el Señor está haciendo. En verdad, muy, muy felices. Yo creo que el Señor primero obra en, en nosotros. Definitivamente. Definitivamente nos enseña y luego el Señor viene y dice, bueno, ya están listos, entonces vamos a hablarle a las personas a través de ustedes. Sí, Pero así quien es. habla es el Señor. Si eres nuevo aquí, pues bienvenido. Y bueno, queríamos contarles un poquito de cómo surgen estos temas, cómo hacen Ajá. Juliet y Ali para escribir un guión nuevo, grabarlo. Pues resulta que Ujú. normalmente, por lo general, siempre surgen de conversaciones que tenemos mi esposo y yo en medio de tiempos de calidad, ¿cierto? Sí. Ujú. Son conversaciones que nos sentamos, conversamos, a veces experiencias, a veces encuentros con personas de las cuales aprendemos mucho. Ujú. Y bueno, el Señor va como confirmando ese sentir en nuestro corazón de ese tema en particular. Y obviamente lo llevamos a la escritura, mi esposo que es la maquinita de escribir, luego nos sentamos a conversar un poco más, a apoyarlo en versículos y bueno, normalmente salen así estos temas y Ujú. este no es la excepción, surge también de una conversación Ujú. eh, de analizar como aspectos de la vida cotidiana, de Ujú. cómo el Señor a través del Espíritu Santo viene a quebrantar muchas estructuras de nuestras vidas. Sí. Y antes de seguir con este tema que les traemos hoy, pues es bien importante detenernos un momentico a pensar el Espíritu Santo. A veces lo nombramos como ok, a veces incluso en nuestra imaginación Ujú. podemos asociarla a la palomita, de la cual hablaba pues en los evangelios que bajó en forma de paloma, Sí. pero si nos ponemos a analizar, miremos que dice es el Espíritu de Dios Ujú. que es santo. Wow. Al ser santo, de ahí que entendemos cómo Él repele el pecado. Ujú. Y nosotros hacer su templo, el templo del Espíritu Santo, pues obviamente se da esa lucha todo el tiempo de la carne con el Espíritu, Ujú. porque Él quiere habitar en templos limpios y santos. Amén. Vean familia, hay otra cosa importante hablando del Espíritu Santo y me encontraba hace poquito una persona que me decía, oye hermano, sé cómo habla tan bonito de la Biblia. Una experiencia muy bonita que tuve con un personaje que me lleva en un taxi. Yo siempre tengo historias con los taxistas. Sí, Pues mi sí. esposa tenía el carro, entonces se iba al carro, entonces yo tenía que ir a otro lugar y yo iba en taxi. Entonces, y bueno, la cuestión es que el taxista empezamos a hablar y me decía, wow. A mí nunca nadie me había hablado de la Biblia como usted me está hablando. Y aquí también el Espíritu Santo entra. Siempre. Evidentemente, nosotros decimos, o sea, el Señor nos mandó a esto, a esta misión, a hacer podcast, a hablar de lo que el Señor hace en nuestras vidas y por lo tanto entonces enseñarle a las personas. Pero quien les enseña es el Espíritu Santo, no nosotros. Y en esa conversación esa persona me decía como que, wow, o sea, nadie en serio nunca había escuchado a alguien que me hablara de la Biblia como tú me Increíble. estás Y hablando. ya era una persona adulta, Sí, una persona adulta y mucho mayor que tú. sí, una muchísimo mayor que yo. Wow. Y entonces me decía como que, wow, ¿y cómo hago yo es que yo nunca he leído la Biblia? Entonces él quedó como muy Inquieto. inquieto, con ganas de leer la Biblia. O sea, ¿quién es ese Jesús que hace todo eso? Yo quiero leer la Biblia. A mí nunca nadie me había dicho. Y entonces me dice, porque yo le digo, no, es que el asunto de leer la Biblia es que tú la puedes leer y quizás tú Ujú. entiendas algunos conceptos, pero cuando tú lees la Biblia y el Espíritu Santo te Trae revela, revelación. evidentemente tú nunca vas a volver a ser igual. Total. Y es un ejercicio que nosotros hacemos también, añadiendo de cómo llegan esos episodios. El Espíritu Santo llega. Nosotros tenemos como un plan de lectura que día a día vamos estudiando ciertos libros de la Biblia. Entonces el Señor como que empieza a relacionar aspectos y cosas que vivimos en la semana, en el mes. O sea, Todo está conectado, como decimos. el Espíritu Santo todo el tiempo nos está enseñando, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que todas las semanas hay un episodio nuevo aquí. Y hablando de eso,
para llegar a ese punto, no se trata de que nosotros seamos buenos o que personas tan bonitas, Julieta y Ali. No, no. De hecho, la Biblia No, dice no que se trata de no hay nosotros. justo ni uno. Y hoy no le vamos a hablar de nosotros, hoy vamos a hablarle de eso que mi esposa les hablaba, de cómo el Espíritu Santo quebranta nuestras estructuras y podemos pasar de ser personas poco humildes, de donde lo que abunda es La podríamos decirlo, arrogancia, la el orgullo. arrogancia, sí. Y cómo el Espíritu Santo transforma a una persona que vivía de esa forma a una persona que ahora es humilde, que ahora es apacible, que quiere ser el primero en la fila. No, ahora no, ahora dice, no, hágale usted primero. Ahora, wow, que refleja a Cristo. Es una cosa, wow, muy wow. Sí, dentro de ello también, pues compartíamos, mi esposo y yo analizábamos cómo a veces en nuestra humanidad, es verdad, nos olvidamos de ser humildes, de Ujú, mantener esa actitud de dependencia de Dios todo el tiempo. ujú, Y decíamos, wow, a veces esos momentos de quebranto, por ejemplo, en la salud, ujú. lo comentábamos por ejemplo, en este punto específicamente, como a veces cuando el ser humano pasa por situaciones de salud complejas, Extrema, sí. o sea, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud. Por decirles un ejemplo, Sí, por decirles una situación. sino que lo nombrábamos porque creemos que, bueno, a veces hay situaciones que se nos salen de las manos Mm, y la salud es una de esas en las que ni por más dinero que tú tengas no puedes se puede tener el hacer. control sobre ello, Ujú, ¿cierto? Entonces decíamos, wow, wow, cómo a veces, incluso en nuestra dureza de corazón, como el Señor le decía al pueblo de Israel, permitimos que lleguemos como a esos extremos de crisis en cualquier ámbito, mm, en cualquier área. Y cómo de ahí nacemos como a otra mentalidad. Claro, obviamente, siempre y cuando el Señor o nosotros permitamos que el Señor haga esa obra en nuestra vida, de nacer de nuevo para que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo viviendo en nosotros y de esa manera poder vivir ujú, humildemente, sin rencores, sin apegos, sin nada que nos ata a este mundo. Bueno, para ello es bien importante conocer ujú, el obrar del Espíritu Santo, las funciones ujú, que el Espíritu Santo cumple en ujú. nuestras vidas. Amén. Dentro de ellas tenemos que el Espíritu Santo produce arrepentimiento de pecados, Ujú, ¿cierto? También produce justicia, ujú, produce juicio, guía a toda verdad, da a conocer lo que el Padre ha dicho o dice ujú. y produce en nosotros un fruto. Claro que sí. Nosotros podemos sustentar eso en la Biblia, como el Señor produce todas estas cosas que le estamos diciendo. Pero yo quiero que nos vamos al libro y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en circunstancias de la vida, muchas veces nosotros nos apoyamos, por así decirlo, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, de nuestra antigua manera de vivir y fallamos, ¿cierto? Ujú. Fallamos. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y nosotros tenemos como la falsa o de pronto el conocimiento errado de que el Espíritu Santo viene a fortalecerme. Y el Espíritu Santo viene a todo lo contrario. Viene a quebrantar todas nuestras estructuras para que lleguemos al punto de decir, no yo, sino Cristo. Y obviamente ese quebrantamiento que trae el Espíritu Santo produce en nosotros al principio una tristeza. Y esa Ujú. tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Así es, mi amor. Y incluso Ujú, después de llevarnos a ese quebrar nuestras estructuras, ujú. de producir esa tristeza que es según Dios, Amén. pues luego obra como la Biblia lo llama, el consolador. Pero el arrepentimiento al que Él nos lleva, como dice mi esposa, o sea, es un arrepentimiento que es según Dios, que nos Ujú. lleva a confiar en Y es Cristo. genuino, es un arrepentimiento que es real y nos lleva también al conocimiento de Cristo mismo.
Así es. porque Él es realmente nuestra esperanza. Nos saca del foco de lo temporal y nos pone en lo eterno que es Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo. En conclusión, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. No es fortalecer, sí, Él nos viene a consolar, Él viene a consolarnos, pero el primero viene y nos destruye, nos quebranta nuestra estructura para que Así podamos es. ver a Cristo. Y eso es una manera muy bonita en que muchas veces no se nos ha explicado con claridad esa función del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo simplemente es el consolador y ya, no, él tiene una función y una de sus funciones específicas a mí me parece, wow, es eso, o sea, como el Espíritu Santo ve que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia naturaleza pecaminosa y dice, ve, te estás equivocando Así y es. necesito hacer un obrar en ti, Y hacer algo ojo nuevo. porque de pronto como creyentes no podemos caer en el error de creer que como somos cristianos somos mejor que los demás. Eso. No es así. De ninguna manera esto demuestra la naturaleza de Cristo. Amén. Al contrario, somos tan necesitados o más necesitados que cualquier otra persona en el Amén. mundo porque hemos conocido a quien es realmente Dios, Amén. al santo, al único, y dependemos completamente de él. Esa actitud nos llevaría a demostrar que es una falsa conversión. Sí, y es duro decirlo porque ustedes dirán, ¿cómo así que una falsa conversión? Entonces nunca fui hijo de Dios, nunca nací de nuevo. Y Y la palabra toca, lo dice. y toca analizarlo. Porque, o sea, cuando nacemos de nuevo, vean lo siguiente, un ejemplo básico. Y es el ejemplo por el cual hicimos el episodio. Vengo y me convierto en una persona arrogante, que yo pienso que soy mejor que los demás porque de pronto llevo algunos años en la iglesia, o bueno, o ni siquiera voy para el culto, pero yo sé que en Dios está la verdad, entonces yo O porque digo, tengo cierta posición. sí, entonces yo pienso que yo soy mejor que los demás, entonces el Espíritu Santo dice como que eso no es mi fruto, eso no es Al mi fruto contrario, por el que ningún quiera lado. ser grande en el reino de los cielos, hágase más pequeño. Wow. Entonces, ese es lo teso. O sea, en el reino de Dios las cosas son En otra como que lógica. no se entienden. ¿Cómo así? Y que quiera ser el más grande, ser el más pequeño. Entonces yo no puedo decir, no, yo soy cristiano y yo estoy bien y ustedes están mal. O sea, eso no expresa a Cristo por ningún lado. Por ningún lado. Por ningún lado. O sea, ¿qué expresa a Cristo, hermano? Todos estamos en el mismo barco donde estamos buscando el rostro del Señor. Y no porque yo o Juliet de Ali tengamos un podcast y hablemos del Señor, seamos más que de pronto alguien que nos escucha que de pronto está buscando al Señor apenas. No, somos iguales. Estamos en la misma. Estamos en la misma. Quien está encima, por encima de todos nosotros, se llama Jesucristo. Es el que está encima de todos nosotros. Ahora miremos que ese obrar del Espíritu Santo Ujú. nos coloca en diferentes situaciones de la vida, ¿cierto? Pero a veces ese obrar, valga la redundancia, en un principio no lo queremos, pero veamos cómo es de importante hacernos conscientes de que definitivamente la soberbia y el orgullo nos apartan del Señor, Ujú. no nos traen cosas buenas. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia Wow. y antes de la caída la altivez de espíritu. Wow. Miremos que es como un, o sea, es como un prerequisito, es como una cadenita, es O sea, todo decir, está engranado. todo está engranado, exactamente, mi amor. O sea, definitivamente Ujú. la altivez y la soberbia en algún momento de nuestra vida nos va a tirar, Ujú. nos va a quebrantar, nos va a llevar a un estado Ujú. en donde tenemos que aprender a ser humildes, Ujú. aprender a depender de Dios. Y ese obrar, esa transformación no viene en nosotros. Viene precisamente por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y Pero nos advierte, o sea, antes de que venga el quebrantamiento, antes de que venga el quebrantamiento, primero yo sé que va a haber resistencia. Y no vamos a querer ese obrar. Ese obrar es duro, es es complejo, verdad. pero su resultado al final valdrá la pena. Exactamente. Ujú. Siempre y cuando estemos dispuestos a que el Señor obre en nosotros, es una bendición verlo así. Ese quebrantamiento
trae bendición, porque no nos deja iguales. Amén, amén. Tenemos que ser otras personas Y distintas. eso es como una, ahí empieza como, decirlo así, como una lucha espiritual, en que lo acepto, no lo acepto, y por qué eso está tan duro, y por qué no sé qué. Claro, porque el Espíritu Santo viene con situaciones, o sea, cuando decimos que el obrar del Espíritu Santo quebranta nuestra estructura, lo hace a través de situaciones vivenciales. Nosotros seguimos el principio del episodio y pusimos el ejemplo de una enfermedad, la salud. Pero hay otras situaciones también complejas, como la economía, el quedarte sin empleo, el estar en otro lugar, Ujú. la soledad. Sin número de Hay un montón situaciones. de situaciones. Entonces, obviamente, colocamos el ejemplo de la salud porque es un tema que a todos nos ha tocado, por así decirlo. Quizás a uno más que otros. Ujú. Pero o hemos visto o conocido a personas o algún amigo que ha pasado por eso. O sea, nadie escapa de eso, nadie escapa de eso. Y en ese obrar, el Espíritu Santo eh, hace su obra, valga la redundancia, pero vale la pena. Aunque duela mucho, va a valer la pena. Definitivamente, así es, así Ujú. es. De hecho, recuerdo que hace poco me encontraba en una clase con mis estudiantes enseñándoles algunas herramientas pues, en la clase de ética sobre cómo ser personas que convierten lo negativo Mm, en positivo, ¿cierto? Y eso solamente se logra con el Señor. Y les mm. contaba a mis estudiantes de primer grado cómo el Señor, a través de la situación de nuestra pérdida del bebé hace aproximadamente un Un año año. atrás, Mm. que aunque fue difícil, que fue duro, les expliqué obviamente con mucho tacto para que no fuera pues impactante para ellos, Ujú. obviamente diciéndoles la verdad. No se logró desarrollar bien en mi vientre, entonces no logró nacer. Cómo el Señor nos permitió transformar esa situación de Mm. quebranto, de Claro, tristeza, dura. negativa, que era como el tema, negativa, que era como el tema que estábamos tratando, en algo muy positivo. Wow. Entonces les contaba, miren chicos, claro, como ellos también tienen clases con el profe Mr. Ali, Ajá. entonces para ellos es muy cercana la experiencia. Y les decía, pues claro, con el profe, con Mr. Ali, pues logramos sacar un podcast en donde le enseñamos a la gente también a confiar en Dios, a encontrar esas herramientas en Dios y aprender a depender de Él. Entonces, fue una experiencia bien bonita porque nos permite realmente mostrarnos vulnerables delante de los niños. Para los niños, los adultos, padres, maestros, nos representamos para ellos como una especie de superhéroes, de Sí. modelos a seguir, de los que, wow, a ellos no les pasa nada, ellos pueden con todo, ¿sí? Pero es lindo mostrarnos también en esa parte vulnerable, en esa vulnerabilidad humana que también, con la que también se pueden identificar y cómo el Señor puede obrar Mm. a través de estas situaciones. Amén. Evidentemente, eh, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y destruye todas tus estructuras, perdón, te muestra a Cristo, no hay otra, no hay, o sea, no hay otra forma en la que nosotros volvamos a ser los mismos de antes. No hay forma, o sea, no se puede volver a ser igual. Cuando has visto, has tenido un encuentro con la persona más hermosa del universo, que es Cristo, y quien te lo mostró es el Espíritu Santo. Así es. O sea, no hay forma, o sea, no hay forma de volver a ser altivos, poco Empáticos. empáticos, poco Ajá. humildes, no. Porque aquel que no tenía que pasar lo que pasó, me Mm, refiero a Cristo, que no tenía que soportar el peso de la cruz, que no tenía que pagar el precio del así pecado por es. nosotros, porque Él fue inocente, se entregó por nosotros. Y la Biblia lo describe como, o sea, el siervo sufriente. O sea, Él no tenía, el Señor Jesús no tenía por qué entregar su vida por nosotros, pero su plan perfecto era traer redención, traer justificación y tener un abogado que es Cristo Jesús. Entonces vean todo lo que el Espíritu Santo nos va llevando, siendo una persona de pronto, ejemplo, ¿cierto? Una persona que está pasando por una situación
de salud muy compleja, pero antes era una persona que era altiva, es que yo soy mejor que los demás, que no expresaba a Cristo, tiene una transformación real. Estamos Ujú. poniendo situaciones, casos hipotéticos, podría ser otro ejemplo, podría ser la economía, podría ser por lo menos en mi caso, que vivía en otro país, siendo extranjero, sin economía, sin familia, sin amigos. El Espíritu Santo viene y quebranta todo, hermano. Dependes de mí. Yo soy el Espíritu Santo. Dependes de mí. Y te va a mostrar a Cristo. Entonces es muy bonito cuando tenemos ese encuentro con Él, porque, o sea, no hay forma de volver atrás, no hay forma de volver a ser iguales, no hay forma. Claramente, cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese arrepentimiento, nos convence de juicio, Ujú, de justicia, de pecado, mm, que es donde hace todo ese obrar que hemos venido contando, pues finalmente produce en nosotros un fruto que da muestra de quién ahora nos habita. ujú, Después de pasar por esa prueba, como mm. dice la palabra, que somos probados por el fuego, pasados por el fuego, Wow, para quitar todas esas impurezas, wow. toda esa vieja naturaleza, podemos salir relucientes, Mm, ¿cierto? Como ese metal precioso, que ya no tiene impurezas y que es valioso. Así el Espíritu Santo obra en nosotros con ese fruto que encontramos en Gálatas 5:22, mm, ¿cierto? Que es paz, paciencia, gozo, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio, claro, todas esas, todo eso. eso hace que se vea en nosotros Mm. ese nuevo nacimiento. Y hay algo que, hablando del fruto, es lo que expresamos a diario. Y eso es un reto, pero el reto no está en nosotros. Yo no sé si obviamente no, yo no lo podría explicar. Tiene que ser el Espíritu Santo que se lo revele a ustedes. Pero les cuento que cuando el Espíritu Santo llega, no hay forma de volver atrás, no hay forma de volver a ser los mismos. Entonces nosotros empezamos a expresar a Cristo. O sea, ya no eres tú el que está viviendo tu vida, ya no es Juliet, ya no es Ali, o sea, ya Juliet y Ali no viven su vida. De vez en cuando sale Ali y de vez en cuando sale esa Juliet de esa vieja naturaleza, pero de repente la volvemos a su lugar, ahí clavada con Cristo en la cruz. Amén, La así es, devolvemos. así es. Pero ese obrar, ese expresar a Cristo es de humildad. Es de decir, no yo, sino Cristo. Entonces, pasaba en algún momento experiencias de músicos y llegué a tocar con algunos personajes bien interesantes, hacer música y, y la persona que estaba a cargo me decía, no, bueno, como tú eres el nuevo, tú tienes que, lo que te digan ellos, entonces ¿cómo se dice? Tú Tú vas a sigue, hacer caso. ajá, Entonces yo sigue era, la instrucción. hacía unos añitos atrás, porque eso fue aquí en Colombia, yo había sido el director de una orquesta sinfónica, em, tocaba el cello por ahí en cosas muy importantes, muy, muy importantes. Pero cuando yo llegué a ese lugar, Hmm. yo Ah, nunca dije dónde había estudiado, cuál era mi experiencia laboral. No, simplemente, no, yo toco el cello, ya. No decía más nada. hmm. No decía, entonces por allá como que, no, dale, que haga caso. Entonces yo veía a veces como los problemas técnicos que se podían resolver y, y esa persona que estaba a cargo, que en su momento yo lo agradezco porque, wow, también fue como que una prueba, o sea, que tanto estás dispuesto a morir para que sea yo el que viva. Porque si Listo. no, Ali hubiera dicho, ustedes están haciendo las cosas mal, eso está desafinado, eso está malo, esto se arregla así, 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 y punto, vamos a trabajar. Pero no, el paso era, deja de vivir tu vida, Hmm. yo vivo, y tú, el que quiera ser el primero, Hágase el último. hágase el último. Y llegó como esa dosis de humildad y es Lo Cristo en nosotros. necesario. Es evidentemente Cristo en nosotros y el decir, está bien, Señor, está bien, Padre. Yo sé que yo lo puedo arreglar. Yo sé que por allá está desafinado, por allá hay un problema de articulación, por aquí hay todos los problemas técnicos habidos y por haber.
Y yo decía, yo lo puedo arreglar, yo puedo hacer eso, puedo hacer yo tenía todo planeado aquí, pero el Espíritu Santo, yo no. El Espíritu Santo decía como que no, no, no es tiempo, no es tiempo. Luego salí de ahí y bueno, el Señor me ha puesto en otros lugares diferentes. Entonces, ahí vemos como ese fruto del Señor, de Él. No yo, sino Cristo y Él. El que quiera ser el primero sea el último. Como el Señor destruye, y eso lo llamamos estructuras. O sea, la soberbia, la poca empatía, el creerme que soy mejor que los demás. Y el Señor Lo destruye. lo destruye para que sea el que viva. Sí, mi amor, definitivamente creemos que la humildad es una muestra de Cristo en nosotros, de que Es Cristo nos habita, una ¿cierto? De expresión de que Él. Él nos ha hecho nuevos. Además de que, pues si nos ponemos a pensar, es mucho más agradable compartir con personas que son humildes y no Ujú, con las personas que son altivas, ¿cierto? Y claro. también el Señor finalmente se encarga de resaltar en lo público y de levantar al que hace en lo privado. Lo que decía mi esposo, o sea, con toda humildad, no llego como decía Pablo, no vengo a ustedes con palabras de sabiduría, como con todos los estudios que he hecho, o sea, yo he estudiado mucho más que todos ustedes, o sea, Nada. Pablo era una eminencia, Mm, pero él entendió desde su encuentro mm, con Cristo de no que era ya Él. no se trataba de él, se Ujú. trataba de Cristo en él. Y finalmente es eso, es Cristo el más importante, no nosotros. Siempre buscamos que sea el Señor el que resalte, porque finalmente todo es de Él y para Él. Bueno, y ahora para continuar, queremos leer un pasaje que encontramos en el libro de Juan, primera de Juan, y dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El único familia que nos puede revelarnos a Cristo es el Espíritu Santo. Es demasiado importante el Espíritu Santo. Entonces, amados, lo que continúa en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque Amén. lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, em, cuando pasamos todo este proceso de apoyarnos en nuestra naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo comienza a obrar, trae ese arrepentimiento, esa tristeza que es según Dios que produce Ujú. arrepentimiento. Entonces ahí es cuando vemos, cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, hablamos en el principio de una situación de salud, de economía, bueno, la que sea, y tenemos esa poca humildad, esa altivez, el Espíritu Santo viene y nos saca de allí y empieza un proceso con nosotros que es su obrar. Y su obrar es quebrantar nuestra estructura, va destruyendo todo eso. Lo que destruye todo eso que al principio cuesta entenderlo porque Claro, viene primero el no, pero como así, que no sé qué, la que la resistencia. altivez, la resistencia. Luego el Espíritu Santo comienza a obrar, trae esa tristeza que hace con Dios que produce arrepentimiento en nosotros y nos muestra a Cristo. Cuando nos muestra a Cristo, evidentemente todo cambia. No vamos a poder ser igual. No vamos a poder ser igual. Porque Cristo nos da una nueva mente, una transformación. Ya no vamos a tener nuestra mente natural, sino que vamos a tener la mente de Cristo. Y Amén. allí es cuando vamos a ser llamados hijos de Dios, como lo dice esa cita de 1 Juan 3:2. Amén. Amén. Y por eso mismo, y por ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, es que seremos reconocidos también por otros, de Ujú. que realmente somos hijos de Dios. Y aquí hay otro, vean, para que el candado se cierre, de que todo marcha bien. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos Amén. hechos hijos de Dios. Así es. Así es. Sí, de familia. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, por favor, comparte. Aquí están nuestras redes sociales. Y sí, no olvides suscribirte. Y Dios te bendiga. Bendiciones. Estaremos hablando por ti. Así es. Chao, chao. Chao, chao.